les mencionaba, aquí hay un objeto en el planteamiento de la demanda. Fui despedido injustificadamente. O sea, digamos, para graficarlo es, el día lunes 15 de mayo a las 8 de la mañana yo no estaba en mi lugar de trabajo porque me despidieron sin justa causa. Momento. Usted el día lunes 15 de mayo a las 8 de la mañana no estaba en su escritorio porque usted tenía otro trabajo. ¿El objeto es el mismo? Sí. ¿Cuál era la causa por la que yo no estaba? Estoy tratando de ser un poco gráfico, por la cual yo no estaba en mi lugar de trabajo ejerciendo el mismo. Yo digo que usted me despidió justificadamente, ya me privó de mi derecho al trabajo, y usted, y el patrono dice, no, usted no llegó porque usted ya estaba en otro trabajo donde iba a ganar más sin avisarme, sin darme el aviso que la ley le obliga. ¿Es el mismo objeto? Sí. Bueno, primer requisito. Segundo requisito. Que sean los mismos sujetos procesales. Tienen que ser los mismos sujetos procesales. Yo no puedo plantear una reconvención si lo que requiero, el cumplimiento de las prestaciones que requiero, no es en contra de quien me demandó, sino de contra de un tercero. Yo no puedo decir, planteo reconvención en contra de el trabajador Fernando Chacón, que no está rindiendo su trabajo, cuando el que me demandó es el trabajador Oliver Blanco. Tiene que existir igualdad de los sujetos procesales. En el caso que les acabo de mencionar, se dan cuenta, son los mismos. El trabajador que demandó al Fernando Chacón, patrono de la empresa Patito, ahora este patrono, Fernando Chacón, demanda al trabajador que planteó o contrademanda al trabajador que planteó la demanda. Segundo requisito, debe existir identidad de sujetos procesales. Y tercer requisito, debe ser en la misma vía procesal. Repito, debe ser en la misma vía procesal. Un ejemplo que va amarrado de hecho, el primer requisito, se dan cuenta, va muy de la mano, pudiese ser, por ejemplo, yo contrademando, a mí me demandaron por despido injustificado, planteo reconvención en contra de quien me demandó porque hicimos una compraventa de un vehículo que a la fecha no me ha pagado. ¿Hay identidad en el objeto? No. ¿Es la misma vía? No. Usted tiene derecho a cobrar lo que le adeudan, pero ese es un negocio jurídico que tiene su base en la ley, en el Código Civil. Usted requiera el pago, usted requiera el pago de esa deuda que le tienen derivada de un negocio jurídico en la vía civil. Esta es la vía laboral. No se cumple el requisito, ¿sí? Entonces, ahorita repitiendo acá, mi estimado Víctor, 3 requisitos para que se dé la reconvención. El mismo objeto sujeto al litigio, mismos sujetos procesales, misma vía judicial. Sí, incluso puede ser que yo quiero contrademandar por temas de conflictos laborales sindicales, por ejemplo. No. La ley establece, y el otro semestre, para los que sigamos trabajando juntos, vamos a ver que hay un proceso para ver derecho colectivo de trabajo. No es en esta vía. Tienen que ser los 3 requisitos. Entonces, jóvenes, ¿dudas o consultas con la reconvención? Adelante, estimada Carolina. Me acaba de suceder lo mismo que a Gretel. Tenemos no problemas con la lluvia. Ninguno de los 3. Sí, se está yendo la luz. Ahorita también se fue nuevamente, pero como ya estoy en el celular. Sí, entonces, Carolina, bueno, la ventaja es que igual les voy a compartir la grabación, pero mi estimada Carolina, los 3 requisitos, les digo, tiene que existir una identidad en el objeto. El ejemplo que estábamos utilizando ahorita, vemos que es lo mismo porque la cuestión en el litigio es el por qué no me presenté en determinada fecha a cumplir con mi trabajo. Yo digo que porque fui despedido, el patrono dice es que porque yo no quise llegar porque tenía un nuevo trabajo. Hay identidad en el objeto que está en el conflicto. 2, son los mismos sujetos procesales
Y 3, repito, yo no puedo demandar a un tercero, contrademandar a un tercero, mismo proceso. Y 3, la misma vía procesal. Esa contrademanda tiene que ser competencia del juez de trabajo, de primera instancia, trabajo y previsión social, dentro del desarrollo del juicio ordinario laboral. Licenciado, una Adelante, pregunta. Belter. Sí, Carolina. Ay, perdón, Belter. Mire, me queda la duda. Bueno, es que es así una duda que me mata y me atormenta desde hace años. Mire, pues, Ajá. resulta, ¿qué pasa si usted consigue otro su trabajito cuando está de vacaciones? Lo único que tiene que hacer es la obligación de avisarle al juez con la anticipación que le establece el código. Esa obligación sí la tiene. Se recuerda que hay una tabla que da el propio Código de Trabajo en los primeros artículos, en donde dice que si usted lleva, me lo voy a inventar ahorita, usted lo que está aquí el código, si alguien nos tiene en la mano, si usted lleva un año, tiene que dar el aviso con 5 días de antelación, si Sí, usted sí, lleva sí. más de 3 años, con 10 días, ahí lo que tiene que hacer siempre, aunque esté de vacaciones, puede renunciar, pero con lo que tiene que cumplir siempre, estimada Carolina, es con dar el aviso que la ley le No, obliga. pero aquí la cosa es de que usted sigue con los dos trabajitos. Por ejemplo, Bueno, pero por si eso es usted que tiene una jornada de 7 ajá. a 12 y consigue otro trabajito de 2 a 6, no hay traslape de horario. Pero como también dice en el código en algún lado que no recuerdo, que los únicos trabajos que uno puede desempeñar en simultáneo si uno es docencia. No sé si se vale con otras cosas. Ay. No, pero no, pero eso es para trabajadores del Estado, Carolina, donde dice Ah, que ya. un trabajador del Estado no puede trabajar más de 8 horas diarias, salvo que ejerza docencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces ahí le permite a usted trabajar 4 horas más. Por ejemplo, yo podría trabajar en el Ministerio de Trabajo de 8 a 4 y igual dar las 2 secciones que doy. Esa es la Ah, ya. única excepción. Pero ahí ya nos fuimos A otro lado. a otro extremo. Exacto. Sí, está bien. Bueno, pero ya estuvo. Gracias, muy Sí, amable. en el caso que usted dice, Carolina, aquí la clave es dar el aviso con el tiempo legal. Ahí sí, esa es Ah, una bueno. obligación del trabajador. Hombre, Adelante, estimado Belter. gracias, gracias. Vaya, Carolina. Adelante, Belter. Licenciado, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, sí, lo escucho, mi estimado Belter. Perdone, yo igual me salí me sacó de la clase, entonces a lo lejos se volví a escuchar que alguien preguntó los requisitos para la reconvención. Sería el número 1, identidad en el objeto. La 2, Ujú. mismos sujetos procesales. Y la 3, es la misma vía procesal. Estoy en lo correcto. Ahí estamos, mi estimado Belter. Esos son los 3 Muy amable, requisitos licenciado. para poder plantear una reconvención. Gracias, licenciado. Muy amable. Adelante, Belter. Adelante, María Eugenia. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. ¿Cuántas veces se puede plantear una reconvención entre actor y demandado? Una vez, Por una ejemplo, sola vez. si yo planteo la reconvención y el actor también puede plantear esa. O sea, yo No, él lo que puede hacer ahí nada más es defenderse. ¿Sí? Porque él ya tuvo su momento procesal oportuno para plantear su demanda y tuvo, desde que le notificaron hasta antes de la audiencia, para ampliar o modificar la demanda. Y todavía en la audiencia pudo ampliar y modificar su demanda. Entonces, ya cuando se plantea aquí la reconvención, él ya solo la va a poder contestar, pero ya no reconvenir. solo es para contestar únicamente. Exacto, exacto. Sí, porque recuérdense que aquí el objeto, repito, sigue siendo el mismo. Pues el ejemplo que les di no es que estemos agregando cosas, sino que sobre un mismo objeto vamos a seguir discutiendo. El ejemplo que les di. Aquí el objeto es, ¿quién tiene la razón? ¿Por qué yo no estaba el lunes 15 de mayo trabajando? Yo digo, porque me despidieron. Él dice porque abandoné labores. Entonces, aquí ya no cabe otra reconvención porque, repito, no se trata de estar agregando cosas. Para eso está la ampliación y la modificación. Aquí la reconvención es no, este objeto es uno, está dentro del litigio, yo no estoy de acuerdo,
y ahora requiero algo, pero es siempre sobre la discusión del mismo objeto, estimada María Eugenia. Ya no es agregar. ¿Sí? Entonces ya no podría usted contrademandar otra vez porque usted ya planteó la demanda sobre un determinado objeto. No sé si Ya. estamos ahí. Ya, gracias, licenciado, muy amable. Adelante, estimado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Lo quedamos bien? Bueno, entonces, con eso agotamos el tema de la reconvención. Espero haya quedado claro y les digo, tenemos todas las obligaciones que con la interposición de la demanda y se diligencia de igual manera, pudiendo interponer excepciones dilatorias, contestando en sentido negativo, planteando excepciones perentorias. Bueno, culminada esta etapa de la reconvención, jóvenes, pasamos ahora a la fase de conciliación. Ojo, que aquí se cierra otra etapa procesal. Sí, aquí precluye una etapa procesal. Ya vimos que, pues obviamente se plantea la demanda, hay un plazo de prescripción que hay que respetar, se plantea la demanda, nos convocan a la primera audiencia, le dan la oportunidad al actor para que amplíe o modifique su demanda. Si él dice que solo la ratifica, se cierra una etapa procesal, pasamos a la contestación de la demanda. Si yo solo decido contestar la demanda, lo puedo hacer. Si quiero plantear la reconvención, lo hago. Se contesta la reconvención si hubiere y se cierra, se precluye esa etapa procesal también. Pasamos a otra etapa procesal que es la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Entonces, vean, pues, segundo párrafo del artículo 340. Segundo párrafo del artículo 340. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo que conviniere, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Entonces, vean, jóvenes. Una vez que se clausura esta etapa de contestación de la demanda y contestación de la reconvención, si se hubiese planteado, el juez por mandato legal tiene que aperturar una etapa de conciliación. Él dice, bueno, por mandato del artículo 340, segundo párrafo, en este momento les pregunto a las partes, ¿hay algún ánimo de conciliación? Pregunto a la parte demandada, puede ser que quizá usted sí quiere pagar, pero no tiene la efectividad, no sé si en algún momento usted está anuente a que tiene alguna deuda, pero quisiera ofrecerle pagos a la parte demandada, pues quien también tendrá que manifestar si desea que sus prestaciones sean hechas en pagos. Abre esa fase de conciliación. Pero vean que aquí hay algo bien interesante. El artículo, ahorita les digo, el artículo 66, literal E, de la ley del organismo judicial, artículo 66, literal E, ley del organismo judicial establece, dice, facultades generales. Los jueces tienen facultad, dos puntos, nos vamos hasta la literal E, para procurar de oficio o a petición de parte, dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Es decir, este articulado le da la facultad al juez para que cuando él lo considere o cuando alguna de las partes se lo pida, él pueda llamar a una fase de conciliación. Entonces, vean, en la práctica, en el desarrollo del juicio ordinario laboral, los jueces de primera instancia, trabajo y previsión social hacen uso de ese artículo que les da la facultad. Ojo que no los obliga, no dice todos los jueces tienen que iniciar conciliando, no, dice tiene la facultad, si él así desea usarla. Entonces, en el desarrollo del juicio ordinario laboral, los jueces inician, bueno, se tiene aquí la presencia de la parte actor, la cual se identifica con su DPI,
se tiene quien viene asesorado de su abogado asesor, quien se identifica con carnet del colegio de abogados, está presente la parte demandada, quien se identifica con su DPI, si es un representante legal, bueno, con su nombramiento, representante legal, debidamente inscrito en el Registro General Mercantil, o si es un mandatario, pues con su mandato, el inscrito debidamente en el Archivo General de Protocolos, etc. Su abogado defensor, quien se acredita con su carnet. Previo, ahí dice el juez, bueno, de conformidad con la facultad que nos otorga a los jueces la ley del organismo judicial, literal E, artículo 66, previo a darle la palabra a la parte actora para que ratifique, amplíe, modifique su demanda, les pregunto, y hace ese gesto que les digo. Ahí no sé si hay un ánimo de conciliación, si entre que se interpuso la demanda y al día de hoy ustedes de repente tuvieron comunicación y hay alguna conciliación a la que quieran llegar. Ojo, que la ley establece, vean el 340 nuevamente, segundo párrafo, dice, y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo que conviniere, siempre que no contraríen las leyes, reglamento y disposiciones aplicables. Recuérdense que hay derechos irrenunciables para el trabajador, es decir, que el trabajador no tiene derecho a renunciar a ellos, ¿sí? No podría el juez aplicar un acuerdo en donde el patrono le diga, recuérdense que el patrono es el que tiene el poder social, el poder económico versus el trabajador, que es la parte débil de la relación. No podría él decirle, mire, son 5 prestaciones las que le adeudo, pero le voy a pagar 3. A, B, C y D, pero A, B, C, pero la D y la E no. No, mire, es mucho dinero y no, yo le voy a pagar 3. Si quiere, le ofrezco que le pago 3 prestaciones ahorita y 2 no. Yo esa fórmula la aplico. No, no se trata, ¿sí?, de que el trabajador renuncia a derechos porque de hecho no puede, la ley no le da esa facultad. El ejemplo más claro puede ser ese que les digo, miren, no sé si hablaron de un convenio de pago, pudiera ser, recuérdense que por ejemplo les he contado que ya hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en donde sí obligan al trabajador, no obstante los principios y demás, a aprobar la relación de trabajo, horas extras y ventajas económicas. Podría decir el trabajador, mire, señor juez, yo ya hice un análisis y la verdad en el cálculo no son 30 horas extras las que elaboré, son 20 horas extras y por lo tanto yo requeriría solo el pago de 20 horas extras si el patrón no está de acuerdo. Esa conciliación se puede dar. Sí, porque todos el trabajador iba a plantear una modificación, hizo mal cuentas, algunos minutos los tomó erróneos, etc. Ese tipo de conciliación se pueden permitir, pero básicamente el convenio de pago es de los que más he visto. Entonces, esto, repito, lo aplica el juez al iniciar la conciliación con base en su facultad que le otorga la ley del organismo judicial. No es obligatorio, pero en la práctica todos empiezan así. Puede ser que en esa conciliación, lejos de que haya un ánimo, casi lleguen a los golpes. El actor y el demandado dice, yo no tengo nada que conciliar con esta persona que, digamos que se faltan al respeto. Mire, es un explotador, es un abusivo, y que el patrón diga, no tengo nada que negociar con este malagradecido, tanto que el juez tenga que amonestarlos y llamarlos al orden, por ejemplo. Entonces pasa la audiencia y vamos ahora sí, amplíe, modifique o ratifique su demanda. Fíjese que la voy a ampliar, voy a pedir más cosas, se contesta la demanda y demás. Cuando ya hasta se plantea una reconvención, o sea, el juez se da cuenta que el ánimo es tenso entre los dos. Pero una vez que ha culminado esta etapa de la contestación de la demanda o de la reconvención, si se hubiera planteado, vean que el juez no puede obviar esta fase de conciliación. El juez no podría decir, no, ya para qué los puede llamar a conciliar si casi se pegan ahorita al inicio de la audiencia, no. De una vez a recibir pruebas, no. La ley sí le da un mandato. En este momento el juez dice, contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Aunque el juez sepa que solo va a abrir el audio para que otra vez se vean feo, tiene la obligación de decir, de conformidad con el 340, segundo párrafo, en este momento pregunto a las partes si hay un ánimo de conciliar. Parte actora, ninguna, señor juez. Parte demandada, ni la más mínima, señor juez. Excelente. Agotamos la fase de conciliación,
continuamos con el desarrollo del juicio. Aquí, repito, si es obligación del juez agotar esta fase procesal de conciliación. Ahora, la conciliación puede ser también total, la conciliación puede ser parcial o puede definitivamente no haber ninguna conciliación. Puede ser, el ejemplo que les digo, señor juez, yo renuncio a, realmente no trabajé 30 horas, trabajé 20 horas. Yo estaría de acuerdo si me pagan las 20 horas. El patrón no puede decir, estoy de acuerdo, le voy a pagar las 20 horas, pero todo ese tiempo que está pidiendo de vacaciones es mentira, no estoy de acuerdo. Y yo tampoco voy a renunciar a mi derecho, entonces hay una conciliación parcial. Puede ser que el caso sea solo sobre el objeto de las 30 horas, la diferencia de 30 a 20 horas, se pusieron de acuerdo, o que miren, señor juez, yo sí estoy consciente que le adeudo su indemnización, tengo una situación complicada en la empresa, entonces yo lo que le propongo a él es pagarle, pero que me dé 3 pagos, ni siquiera a fin de mes de mayo, sino que el primer pago en junio, segundo pago en julio, tercer pago en agosto. ¿Está de acuerdo? Sí. Conciliación. Repito, puede no haber conciliación parcial, conciliación total. De hecho, vean el 341, si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. ¿Sí? Seguimos entonces. Hay una resolución sobre lo que acordamos y lo demás continúa el litigio. E importantísimo para culminar este tema, las conciliaciones que se acuerdan y se resuelvan frente al juez adquieren carácter de título ejecutivo, ¿sí? Adquieren carácter de título ejecutivo. Si yo le prometí al trabajador hacer el primer pago de la indemnización a finales del mes de junio, llega el día 1 de julio y no me hicieron efectiva, yo ya requiero plantear mi juicio ejecutivo para requerirle de forma coercitiva el pago de lo que se me adeuda, ya sea que le embarguen cuentas, que le vendan bienes, etc. ¿Quedamos claros con el tema de la conciliación? ¿Jóvenes? Sí, licenciada. Licenciado, Excelente. con una pregunta. Adelante, adelante. Pongamos, se llega a una conciliación. No le entendí bien eso. ¿Quién es el que estipula lo que se le va a pagar al trabajador? ¿El juez o la empresa? No, lo que pasa es que como ahí concilian, ambos están de acuerdo, estimada Ingrid. Ahí fijan una cantidad, fijan los plazos, etcétera, pero lo fijan las partes. El juez lo único que va a hacer es ser garante de que no se violenten derechos, ¿sí? Pero aquí serían las partes las que de común acuerdo aceptan plazos y montos. Ah, ya. Y si se llega a un juicio de que no haya conciliación ni nada, ¿quién es el que tiene que estipular el pago al trabajador? ¿El juez? Ah, eso ya es el juez. Ahí sí es el juez. Ahí sí es el juez, el que dice, usted está condenado a pagar indemnización, bono 14, vacaciones, y ya posterior se hace una liquidación en donde se hace el cálculo de cuánto es lo que se debe pagar. Ahí sí, estimada Ingrid, es el juez el que fija el monto. Aquí son las partes las que negocian. Así como dice David, la conciliación es una negociación. Pero repito, el juez va a ser garante de que no se menoscaben derechos. Al trabajador no podría decir, mire patrón, estoy tan desesperado que usted me adeuda 3 meses de salario, pues con uno que me pague me voy. No, tiene derecho a su salario. O sea, la negociación tiene que respetar los derechos laborales del trabajador, ¿sí? Gracias. ¿Estamos, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Gracias. Por ejemplo, si una persona ganó el caso, ya todos los procesos están realizados, pero el empresario está renuente a pagarle, ¿qué se hace en esos casos? Gracias. Se plantea un juicio ejecutivo, mi estimada. Entonces ahí lo que usted dice, usted tiene un título ejecutivo que es la sentencia. El patrón está obligado a pagar indemnización equivalente a 30,000 quetzales. Como no le paga, plantea su juicio ejecutivo
para que se le requiera de pago, y si no pagan el tiempo que le establece el juzgado, repito, ya se le embargan cuentas o se le embargan bienes, se ponen a la venta y ahí ya se obtiene el pago del trabajador. Pero si el empresario antes de que sucediera todo esto puso a nombre de los hijos los bienes que tenía. Aquí dos cosas. En primer lugar, tendría que haberse, entonces, para estos casos, recuérdense que está la posibilidad de plantear medidas precautorias, que además, sí les conté que es bien difícil que las otorguen en el juicio ordinario laboral, pero esa es la primera medida, que haya medidas precautorias para evitar que eso pase. Yo lo voy a demandar, pero mire, por favor, de una vez, embárguele la cuenta, haga una anotación en su propiedad, etcétera. Y segundo, ahí vamos, mi estimado Gabriel, ya vienen otras figuras que pueden incurrir incluso en simulaciones que se pueden atacar tal vez en la vía civil o hasta figuras de índole penal. Entonces ahí ya es otro camino que recorrer, ¿verdad, mi estimadísima? Pero no sé si ahí resolví. Sí, licenciado, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Vamos a ver, dice Rocío, o sea que el juez le toca escuchar e interviene cuando se afecta al trabajador. Fíjese que en la práctica va a depender mucho del ánimo que el juez lo vea. El juez efectivamente puede proponer fórmulas, del ejemplo que yo les daba. Normalmente los jueces dicen, bueno, miren, veo que aquí se piden prestaciones irrenunciables, por lo que evidentemente pues no se puede renunciar a las mismas, pero no sé, parte demandada, si usted analizó la demanda y considera que sí le asiste el pago, tal vez usted lo quiera hacer en pagos, y con esto no estoy emitiendo opinión al respecto. La demanda solo planteo fórmulas, es decir, el juez puede plantear algunas fórmulas, jóvenes. Básicamente, como es una conciliación, dice bien, el juez procura avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación, es decir, el juez tiene una participación activa dentro de esta fase. Tiene sus reservas, no puede él entrar, repito, ya que emitiendo en la conciliación la sentencia que va a dar, sino desde un punto objetivo, planteándole a los jueces en escenarios generales, a las partes, si hay algún punto de conciliación. ¿Oyeron? Adelante, mi estimada Ethel, y después María Eugenia. Adelante, Licenciado, sí, licenciado. Cuando, por ejemplo, están en este periodo de conciliación y el trabajador que tiene sus dudas en cuanto a la honorabilidad de su expatrono acepta que se le hagan pagos, él puede solicitar en ese momento que se hagan, que se le otorgue, que se embarguen las cuentas de su expatrono, o no es posible hacerlo. Tiene que No. esperar a que se le modifique, a que le pregunten, modifica o ratifica su demanda, ¿sí es? En ese momento lo plantea. Que amplíe la demanda para pedir. Amplía. Sí, porque aquí en la conciliación, repito, tienen que estar de acuerdo las dos partes. La garantía ahí de la ley, el juez, digamos, no aceptaría ahí resolver un embargo, porque se entiende que si hay un ánimo conciliatorio, hay buena voluntad de las partes. La garantía para el trabajador es que este acuerdo ya es ejecutable. Ajá, sí es ejecutable. Okay. Si no, ya voy y el juez, entonces aquí sí dice, bueno, ya tenías la obligación de pagar, vamos a embargar tus cuentas y vamos a sacar el dinero, o vamos a embargar tu propiedad y se vende y se le paga al trabajador. O sea, en esa conciliación no se podría pedir embargo, sino cuando llegue el momento de modificar, ratificar la demanda. Exacto, ahí es, mire, amplío en el sentido que solicito medidas precautorias. ¿Y cuáles? Sí. Que se le embargue la cuenta, que se haga una anotación en su propiedad. Así sería, estimada. Sí, así sería. Ah, ok. Gracias, licenciado. Vale. Adelante, María Eugenia. Tengo una duda. Cuando uno plantea la demanda, es en contra del representante, ¿verdad? Pero yo podría plantear una demanda con el jefe inmediato. Depende de lo que requiera, porque acuérdense que en el ámbito laboral puede usted demandar, pero va a demandar dependiendo qué quiere. Porque si usted lo que quiere es el pago de indemnización, ¿quién es el patrono? No obstante, usted tiene un jefe inmediato, el patrono es la institución o es la empresa. Va a depender de lo que usted quiera reclamar, estimada María, de quién pretende usted
el derecho o una pretensión. Por ejemplo, fueran malos tratos del jefe inmediato, es contra el jefe inmediato. Sí, Ah, ya. sí, sí. Ahí digamos, ajá, si existe... Entonces depende de lo que pretendo. Exacto, dependiendo de quién pretendo, sí, porque digamos, yo no podría mandar a la empresa a través de un representante legal si lo que estoy alegando es que me gritan que hay un trato descortés, etcétera, porque aquí es una persona individual. No obstante, pues hay una obligación de la empresa, pero entonces sería ya de ponerlo en conocimiento del superior del jefe. Pero aquí la clave, estimada María Eugenia, es de quién pretende usted algo. Usted va a demandar del que pretende un derecho o el pago de una prestación o una determinada acción. Depende de quién la pretenda. Ya. Gracias, licenciado. Vaya, María Eugenia. Adelante, estimada Rosa. Buenas noches, licenciado. Yo también tengo una duda. Así como en mi caso, ¿verdad? Si a mí me despidieran, digamos, me despiden, pero yo sigo contratada por la empresa porque estoy en periodo de maternidad y me quisieran despedir. ¿Me tienen que pagar los días de la lactancia o solo son las horas? Lo que pasa es que ahí lo que aplica es una reinstalación, mi estimada Rosa. Acuérdese que hay inamovilidad para ciertos trabajadores, los que están en formación de un sindicato y las mujeres en periodo de lactancia. Si usted está en periodo de lactancia, no la pueden despedir, porque si la despiden, usted puede plantear su reinstalación a sus labores. Y No no sé si estamos ahí, podríamos, estimada Rosa. no podríamos llegar a un acuerdo que me paguen. Es que a mí me dijeron, va, que en dado caso me despedían, me tenían que pagar solo las horas de lactancia, no los días, básicamente. No, 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 no. Ahí gocen, gracias, estimada Rocío, ahí por darnos el artículo. Veamos que el 152, sí, hay una inamovilidad. Le digo, esa figura protege a... vamos a ver, pero ¿qué artículo será? ¿Qué literal? Bueno, 150 que está grandecito, pero sí, hay un periodo en el que usted no puede ser, creo que es el C, donde dice en el caso de la interesada permanezca, no, tal vez aquí voy a llevar más tiempo buscándolo, pero creo que aquí ya nos apoyaron ya con el artículo, pero no, estimada Rosa, aquí lo que procede, usted no puede Sí. ser despedida, no se puede hacer eso de que Licenciado, le paguen las horas disculpe, respectivas a la lactancia, sino que no la pueden despedir. Sí, Rocío. es el 151, 151. literal C, despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia. Cosas de Ahí está, ¿quiénes gozan? inhabilidad. Ahí está Ah, mi estimada Rosa, es lo que le decía. y otra cosa, licenciado, yo le he estado escribiendo al WhatsApp, como usted me dio su número. Ok, pero voy a revisar porque no había estado acá en el país, salí unos días, pero ya voy a revisar entonces, estimada Rosa. Bueno, está bien, licenciado, le agradezco bastante. Está bien, sí, pero digamos, para dejar ahí, no la pueden despedir. Goza de inamovilidad, estimada Rosa, ahí lo que procede es pedir la reinstalación y el juez eso sí lo ordena, no entra a un juicio, sino que directamente usted acredita que está en periodo de lactancia y el juez la reinstala en su puesto de trabajo. Licenciado, buenas Adelante. noches. Yo solo, mi estimado Noé, Etel levantó primero la mano. Etel y después usted con gusto, mi estimado Noé. No tengo fe. Licenciado, yo tuve un caso de una trabajadora, entonces yo era, había una asociación solidarista en la empresa en la que trabajaba y tenía más o menos 12 o 15 empleados y una de mis trabajadoras, que era administradora de la asociación, tuvo bebé. Al regresar me dijo que ya no quería continuar trabajando. Yo estaba clara que no podía ser despedida. Ella pues me pidió que por favor la despidiera para que le pagara las prestaciones y ella me solicitó porque se quería quedar con su bebé y la despedí y le pagué todas sus horas de lactancia, pero realmente ella me solicitó que la despidiera porque lo que quería era quedarse con el bebé y quería que yo le pagara esas horas, ¿verdad? Las que tenía derecho. Hubiese podido renunciar y el juez le hubiese
ella no tenía interés en demandarme, ni interés en volver. Ella lo que quería era quedarse a cuidar a su bebé. Y yo lo arreglé de esa manera con ella. Y no sé si hice mal, licenciado, pero así lo resolví. Digamos, lo que pasa es de que aquí fue como un acuerdo, porque digamos, ella lo que quería era estar con Correcto, su ella bebé quería irse, sí. y gozar de su indemnización, y era una decisión familiar. Sí, Porque sí. digamos, si ella de mala fe hubiera planteado su reinstalación, Si hubiese procedido. automáticamente tenía, sí, y tenía muy probablemente que haber devuelto la indemnización. O sea, había podido Ok. regresar, pero no hubiera podido gozar de su indemnización y regresar al trabajo. Ya. Dice aquí, no es un derecho irrenunciable, Alex. Sí, es un derecho irrenunciable, pero aquí, como muy lo dicen acá, hubo una conciliación y ella, consciente de que esto le beneficiaba, acuérdense que al final, Aceptó. cuando existen, sí, cuando existen contradicciones y demás, lo que más favorezca al trabajador, ella quiere estar con su bebé, no hay problema, pero como dice José Estuardo, eso sí tengan cuidado, porque yo también conozco muchísima gente que Se acerca con esas abusa de la buena intenciones. fe de Sí. los patronos, abusa de la buena fe de los patronos y después demandan. Con eso hay que tener muchísimo cuidado, como dice Rocío, todo por escrito mejor, para que depende mucho de las políticas de la empresa, porque ahí si había un ánimo de apoyarle, hubiese podido ella presentar su carta de renuncia y en una acción de buena fe de todos modos la empresa, darle su indemnización. Recuerden que existe la indemnización universal. Entonces, tener mucho cuidado ahí, pero en este caso, obviamente, hubiese podido demandar, pero el efecto era que tenía que regresar a trabajar y devolver la indemnización, no hubiera podido hacer efectiva su indemnización. Gracias, licenciado. Adelante, Noé. Adelante, estimado Noé. Buenas noches, Alex. Yo veo algo complicado esa situación porque en dado caso, pues despiden a una compañera y lo hizo con mala fe. Va, y espera 1 año y medio, digamos, ¿no? Entonces, al pedir la reinstalación, también puede pedir los sueldos no percibidos, me imagino. Entonces, es un poquito complicado así en ese caso de las mujeres en el periodo de lactancia, pienso yo, licenciado, así como el caso de la compañera que comentaba. No sé si es posible eso de Lo que pasa es que para el 1 año y medio ya le prescribió el derecho, estimado Noé. Bueno, ahí calculando el tiempo, sí, calculando el tiempo que antes de que se cumplan los 2 años, que así de mala fe lo haga, por ejemplo, ¿no? Sí, no, por eso le digo, ahí sí muchísimo cuidado, o sea, la figura, lo que le decía el mal empleado, en todo caso, si había un ánimo de apoyarle, no, presente su renuncia y de todos Así modos fue. le vamos a reconocer, bueno. Así fue, me presentó su renuncia y pues acepté su renuncia de manera escrita igualmente. Y cuando se hizo su liquidación, se especificó que se le estaba pagando lo que le correspondía a vacaciones, lo que le correspondía a bono 14, aguinaldo, y también se le pagaron sus horas de lactancia adicionalmente. Excelente. Ella iba feliz y todo lo dejé por escrito, sí. Sí, no, y miren, por ahorita que preguntaba Josué y conforme a lo que decía Noé, vean el 260. Dice, los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido, el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la terminación. O sea, en todo caso, lo más que va a requerir es un mes prácticamente de despido sin o de reinstalación, derecho a goce de salario. Pero en este caso, que ella renunció y demás, yo no le veo problemas, jóvenes, pero siempre el cuidado de no abusar de la buena fe, porque no todos la toman bien. Pero en este caso, como dice Ethel, ese es bien común, ustedes, bien común. Y ahí vamos a llegar al momento de, cuando veamos el sistema de valoración de la prueba, vamos a ver que el juez en el ámbito laboral tiene una flexibilidad, precisamente, gracias por tocar ahí el ejemplo, para ver estos casos. Le puede aplicar una lógica que no tienen otras áreas del derecho. ¿Sí? Entonces, no sé si estamos ahí, estimado Noé, jóvenes, solventar las dudas. Ahí estamos, Lick, gracias.
Excelente, jóvenes. Bueno, entonces culminamos con la fase de conciliación y ahora vamos al periodo de prueba, ¿sí? Vamos al periodo de prueba y nos vamos a encontrar que en el juicio ordinario laboral el proceso de prueba podríamos decir que es rígido. Puede decir que es rígido porque obliga a las partes desde el inicio a ofrecer y a particularizar la prueba desde el momento que la ofrece, ¿sí? Desde el momento que la ofrece. Principalmente, el motivo principal es porque desde la primera audiencia existe la posibilidad de que se reciba esa prueba, ¿sí? Veamos. Tratando de ordenar las ideas, veamos el artículo 335. Artículo 335 que ya lo hemos analizado ampliamente. Dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia. Habrán visto ustedes en el juicio ordinario civil que se manejan distintos los tiempos de la prueba, el ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Usted en su escrito de demanda solo puede decir que va a proponer prueba documental, prueba testimonial, reconocimiento judicial, y no la individualiza. Es hasta el momento oportuno donde hace la individualización. Aquí no. Aquí es básicamente ofrezca, puntualice e individualice el medio de prueba. Veamos la literal E del artículo 332. Literal E del artículo 332. Enumeración de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar en donde se encuentren los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecen prueba, deben observarla. Entonces, vean lo que nos dice este artículo también. 332, recuérdense que aplica para la demanda, contestación de la demanda, reconvención y contestación de la reconvención. ¿Sí? Si usted va a ofrecer prueba en cualquiera de estos momentos, cuando demanda, cuando contesta la demanda, cuando contrademanda o cuando usted está contestando esa contrademanda, tiene que enumerar los medios de prueba, dice, individualizándolos en forma clara y concreta. ¿Sí? Prueba documental, y eso lo vamos a ver despacio cuando veamos los documentos, las pruebas en particular. Prueba documental, vean lo que dice ahí, que consiste en el libro de salarios que obra en poder del patrono, el cual debe poner a la vista. Usted le está diciendo al juez en su demanda que para probar usted cuánto ganaba y para el cálculo de su indemnización, que el juez ponga a la vista, el patrono ponga a la vista el libro de salarios. Entonces, el juez, cuando le notifica al patrono que está demandado, lo apercibe. Debe presentar para audiencia el libro de salarios bajo algunos apercibimientos. Pero entonces usted, por eso la importancia de individualizar de una vez el medio de prueba. Se imagina que usted va a la primera audiencia y, bueno, vamos a la prueba. Usted dijo que iba a ser documental, parte actora. ¿Cuáles serán? Fíjese que el libro de contabilidad, patrón, yo no sabía, entonces en la siguiente audiencia o fíjeme otra fecha, ¿no? Por eso, de una vez se individualiza, ¿sí? Porque el juez va a hacer el apercibimiento, por ejemplo, de los documentos si los tiene el patrono, o si es un informe, que repito, lo vamos a ver despacito cuando veamos la prueba documental, informe que se le deberá a pedir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en cuanto al pago que se hace de mi aporte al IX. Si son testigos, testimonio de fulanito de tal, quien tiene su residencia, por ejemplo, si es algún compañero de trabajo que le va a apoyar a testificar, quien se presentará en la audiencia. O si yo lo estoy proponiendo, digamos, sin que él sepa, pero yo requiero algún testimonio de él,
testimonio de Juan Pérez, quien es trabajador de la empresa y puede ser notificado dentro de la empresa en tal horario. O sea, de una vez, repito, se hace toda la individualización de la prueba, toda la individualización de la prueba, ¿sí? Para que lo tengamos claro, a diferencia, repito, del proceso civil. Aquí en mi contestación, en la demanda o mi contestación, reconvención o contestación de la reconvención, va toda la prueba individualizada porque inmediatamente la vamos a entrar a valorar, a diligenciar, perdón, como nos lo establece el artículo 335 y nos lo reafirma el artículo 340. Vamos a ver, artículo 344, pero artículo 344, ¿sí? 344. Dice, si no hubiere avenimiento entre las partes, no hay conciliación, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Ojo que muy seguramente aquí estamos dentro de la primera audiencia, salvo que haya habido una ampliación o modificación de la demanda o se haya planteado una reconvención y al que le correspondía contestar se acogió a su derecho de que fuera en otra audiencia. De lo contrario, si no hubo ampliación ni contestación o si no hubo reconvención o si las hubo y la parte a la que le tocaba contestar dijo, la quiero contestar en esta audiencia, ojo que estamos aquí dentro de la primera audiencia todavía, ¿sí? Repito, si no hubiera avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Aquí lo que el juez hace en orden, la demanda. ¿Qué prueba se ofreció en la demanda? Se recibe toda esa prueba. La prueba ofrecida en la contestación de la demanda, en la reconvención, en la contestación de la reconvención. En ese orden, jóvenes. Vamos ahora al artículo 346. Artículo 346. Todas las pruebas deben rendirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Perdón, Si ¿qué en artículo? esta 346, artículo 346. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Puede ser, jóvenes, varios escenarios. Digamos, aquí es una facultad del tribunal. Puede ser que empezamos la audiencia 10 de la mañana. Al principio parecía que había un ánimo de conciliación, casi nos llevamos media hora, al final no hubo ampliación de la demanda, hubo excepciones dilatorias, se contestó la demanda y se planteó reconvención, también hubieron excepciones dilatorias de la reconvención, hubieron algunos recursos y resulta que son muchos aspectos a probar, porque son varias prestaciones, horas extras, beneficios económicos, entonces son pruebas, documentos, informes, testigos. Empezamos a recibir la prueba y cuando nos damos cuenta son las 2:30 de la tarde y no ha almorzado el juez, no han almorzado los oficiales, no están las partes tampoco han almorzado. Dice aquí, si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal, eso puede ser una imposibilidad y un derecho, además de humano, laboral de los trabajadores de almorzar, de comer, etcétera. Entonces dice, o por la naturaleza de las mismas, puede ser también que algún informe que se solicitó no llegó, dice que el juez puede señalar una nueva audiencia de recepción de pruebas en un término no mayor de 15 días a partir de la audiencia que se suspendió. ¿Sí? Entonces estamos hablando aquí que puede haber una segunda audiencia de recepción de prueba. Sigamos con la lectura. Extraordinariamente, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para este objeto. Ojo que aquí ya no es
una facultad del juez decir, ala, es otra vez otro montón de pruebas, vamos a señalar una tercera audiencia. No, aquí ya no. Aquí la ley es clara, extraordinariamente, siempre que por causas ajenas al tribunal o a las partes. Puede ser, lo que les digo, se solicitó un informe al ICS y el día de la audiencia no ha llegado el informe. Se apercibe al ICS y resulta que el día fijado para la segunda audiencia, el ICS tampoco trabajó. El juez tiene un poder coercitivo y va a tener sanciones para el trabajador que haya incumplido con el informe, pero como no es culpa ni del juez ni de los trabajadores, puede señalarse extraordinariamente una tercera audiencia. ¿Sí? Puede ser que muchos sujetos que haya tenido enfermedad del testigo, sigue operado posteriormente, no sé. Pueden haber muchas circunstancias, pero, repito, esta tercera audiencia que debe realizarse dentro de los 8 días pasada la segunda audiencia, ya no es materialidad, no imputable ni al tribunal ni a las partes, no se haya podido valorar una audiencia. Sigamos con la lectura. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba deba pedirse a los lugares fuera de la República. Entonces vean que aquí ya es una facultad discrecional que el código le da al juez. Recordemos que este código es de hace más de 60 años. Hoy con la tecnología es impensable que una transnacional pensemos que se requiera recabar alguna información de alguna casa matriz, no venga en cuestión sino de horas, de días, por correo electrónico, escaneada, etc. Repito, este código es de hace 60 años y para la época probablemente no era lo mismo pedir una información de una transnacional cuya casa matriz estaba en San Salvador a una transnacional cuya casa matriz estaba en Shanghái, China. ¿Sí? Entonces, se le da al juez, no obstante la norma sigue vigente, se le da al juez esa discrecionalidad para que él fije el plazo de la recepción de prueba cuando ésta venga del extranjero. Esa es una discrecionalidad del juez. Entonces, recapitulando, la recepción de pruebas se debe dar desde la primera audiencia. El juez dice, por imposibilidad del tribunal, tiene la facultad de señalar una segunda audiencia. Si por circunstancias ajenas al tribunal y a las partes no se puede recibir un medio de prueba, extraordinariamente una tercera audiencia. Recuérdense que la segunda audiencia es 15 días después de la primera audiencia. Y esta tercera audiencia, 8 días después de esta segunda audiencia. Si es prueba que se debe recibir proveniente del extranjero, el juez tiene la discrecionalidad de fijar el plazo. ¿Sí? Y veamos lo último que nos regula este 346. Establece. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir. Aquí hagan una anotación, jóvenes. Hagan una anotación en este último párrafo de su código al artículo 324 del Código de Trabajo, ¿sí? Pueden ponerle ahí ver artículo o solo artículo 324 Código de Trabajo. 324 Código de Trabajo. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Puede ser el escenario que ya estamos en la segunda audiencia de prueba y son tantos medios de prueba y sorpresa, son las 3:30 de la tarde. ¿Sí? Recuérdense que, por regla general, se actúa y se trabaja en días y horas hábiles. ¿Sí?
Pero el 324 dice, se actuará en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Puede ser entonces que en esa segunda audiencia, a las 3:30 de la tarde, el juez pare a una pausa en la audiencia y diga, de conformidad con lo que regula el artículo 324, con base y haciendo uso de esa facultad, en este momento habilito el tiempo necesario para recibir todos los medios de prueba, toda vez que es segunda audiencia de prueba y están todos los medios de prueba que se deben recepcionar, no siendo factible otra audiencia. Y si le dan las 4, 5, 6 de la tarde, 7 de la noche, finalizan la audiencia hasta que se reciben todos los medios de prueba. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Licenciado, esto se da en la práctica, que el juez Sí. habilite y se queden ahí hasta las 7 de la noche recepcionando pruebas. Sí se da. Sí, para serle honesto, nunca he tenido una audiencia tan extensa, pero sí un par donde hemos llegado 4, 4 y cuarto. Sí se da en la práctica. Es muy poco probable, porque los medios de prueba suelen ser factibles de rendir. Casi siempre, pues, los casos son contra el Estado, básicamente. La mayoría son incidentes de reinstalación. Y en lo demás, realmente le digo, 2 veces me ha pasado en todos estos años. Bueno, y una vez fue por un conflicto laboral, de hecho, ni siquiera fue por un tema de eso. Una vez, pero sí se da en la práctica, más estimada Ethel, sí se da en la práctica. Si el Gracias, juez no licenciado. tiene, Sí. si se agotó el tiempo, habilitan tiempo para terminar de recibir la Habilita. prueba. Sí. Muchas Entonces, gracias. vean, entonces, jóvenes, que, digamos, para ir concluyendo entonces este tema, la importancia de la prueba, porque recuérdense que el que quiere una pretensión e invoca un derecho, tiene que probarlo. ¿Sí? Recuérdense que la inversión de la carga de la prueba se da únicamente en el caso de despido injustificado, que de conformidad con el artículo 78 es el demandado, en este caso el siguen patrón, dando clases, ¿va? el obligado a presentar los medios de prueba a efecto de desvanecer lo dicho por el actor. Fuera de ello, el trabajador no puede confundir este trato tutelar con que no tiene que ofrecer prueba. Si es horas extras, tiene que, ya sea que estén en su poder o no, pero pedir que el juez ponga a la vista el libro del marcaje o el libro de marcaje, el testimonio de algún amigo, un detalle de la computadora o los correos donde consta que él está a altas horas de la noche trabajando, etc. La prueba es fundamental, como en cualquier proceso, para hacer valer el derecho que quiero ejercer y, obviamente, para que se me dé la prestación a la cual estoy pretendiendo. ¿Sí? Entonces, pregunto, jóvenes, ¿dudas o consultas sobre reconvención, conciliación y la prueba? Antes de entrar en la siguiente clase, las pruebas en particular, auto para mejor fallar y sentencia, que serían los temas que nos faltan agotar. ¿Dudas o consultas, jóvenes, sobre los temas vistos en clase el día de hoy? ¿Todo claro? Todo claro, Lee. Sí, Gracias. licenciado, gracias. Sí, Lili. Bueno, entonces vamos a pausar la grabación el día de hoy por acá. The recording Y nos has vemos stopped. el día miércoles, entonces, para finalizar nuestro contenido, jóvenes. Así que tengan una muy buena noche, un muy buen descanso y un buen provecho. Nos miramos el día miércoles, primeramente Dios. Buenas noches, Lee.